El arcángel Miguel es una figura importante en la tradición cristiana, a menudo asociada con batallas espirituales contra las fuerzas del mal. Una de las batallas más notables en las que participó tuvo que ver con el cuerpo de Moisés, como se describe en Judas 1:9. Esta batalla es única porque no se detalla en ningún otro lugar de la Biblia, lo que deja espacio para la interpretación y la especulación. Según el relato de Judas, durante esta batalla, Miguel no pronunció una maldición contra Satanás, sino que dijo: "El Señor te reprenda". Esta acción demuestra respeto por la autoridad divina, reconociendo que la reprensión fue asunto de Dios, no de Miguel. La pregunta que surge es por qué Satanás podría estar interesado en el cuerpo de Moisés. Aunque la Biblia no proporciona una respuesta definitiva, algunas especulaciones sugieren que Satanás pudo haber deseado que el lugar de entierro de Moisés creara un santuario. Este santuario pudo haber sido utilizado para desviar el culto del pueblo de Israel hacia la idolatría de los huesos de Moisés, representando al pueblo. Por lo tanto, Miguel se comprometió a preservar al pueblo de Israel de caer en esta idolatría manteniendo en secreto el lugar del entierro. La historia de Moisés también es notable. Condujo a los israelitas hasta la frontera de la tierra prometida, pero debido a su desobediencia en las aguas de Meriba, no se le permitió entrar a la tierra prometida. Sin embargo, al final de su vida, Dios le permitió a Moisés ver la tierra por la que había sacado a los israelitas de Egipto. Moisés subió al monte Nebo, en las llanuras de Moab, hasta la cima del Pisga, donde entregó su espíritu a Dios. Una característica única de Moisés es que Dios lo sepultó personalmente, convirtiéndolo en el único individuo en la Biblia que recibió este trato especial. Además, el lugar de su entierro se mantuvo en secreto. El hecho de que Miguel, aunque era un arcángel de alto rango, no se atreviera a hablar con reproche a Satanás, demuestra su profunda sumisión a la autoridad de Dios. Esto es notable considerando lo poderoso que se describe a Miguel en la Biblia. Su sumisión es un ejemplo de reverencia por la autoridad divina. La representación de Miguel en la Biblia lo retrata como un ángel guerrero que pelea batallas espirituales. La palabra arcángel implica que es un ángel de alto rango. Aunque Michael posee una autoridad significativa, continúa mostrando completa sumisión al Señor. Satanás, por otra parte, era originalmente un querubín, una clase de seres angelicales exaltados conocidos por su sabiduría y belleza. Estaba entre las criaturas más elevadas antes de su caída. El lenguaje figurado de la Biblia describe su perfección, pero su rebelión contra Dios lo llevó a su caída. La derrota final de Satanás está profetizada en el Apocalipsis. En este libro se describe una guerra en el cielo, con Miguel y sus ángeles enfrentándose al dragón, Satanás y sus ángeles. El resultado es la derrota del dragón, que es arrojado a la tierra, y sus seguidores son arrojados con él. Sin embargo, este no es su castigo final. Más adelante en Apocalipsis, Satanás es encarcelado y finalmente arrojado al lago de fuego, junto con la bestia y el falso profeta, donde será atormentado para siempre. A menudo se describe a Satanás como el acusador de los hermanos, que presenta acusaciones de conducta pecaminosa ante Dios. Sin embargo, los creyentes tienen un defensor divino ante Dios, Jesucristo. Esto se menciona en un Juan 2:1, que dice: "Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, a Jesucristo el justo". La estrategia para resistir los ataques de Satanás incluye confiar en la protección a través de la sangre de Cristo, que es vista como redención y perdón de pecados. Confesar la palabra de Dios juega un papel importante en la defensa exitosa contra las tentaciones de Satanás. Jesús usó la palabra de Dios para resistir las tentaciones del diablo durante su ministerio terrenal. Además, la valentía del cristiano se demuestra a través del amor a Jesús, más que a la vida misma, como se menciona en Apocalipsis 12:11. La guerra espiritual es una realidad que afecta la vida diaria de los cristianos. La Biblia nos advierte que Satanás, como león rugiente, busca a quien devorar, 1 Pedro 5:8. Por tanto, los cristianos deben estar preparados para afrontar las estrategias del enemigo, confiando en la protección divina y utilizando la palabra de Dios como arma espiritual. Miguel y las fuerzas celestiales desempeñan un papel crucial en la derrota del dragón, que representa a Satanás. En Apocalipsis 12:17, se menciona que el dragón se enfurece y se propone hacer la guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se aferran a su fe. En resumen, la lucha entre el arcángel Miguel y Satanás representa una batalla espiritual que tiene profundas implicaciones para la fe cristiana. Miguel, a pesar de su alto rango, demuestra protección divina, confesar la palabra de Dios y demostrar valentía en su fe, ya que la guerra espiritual es una realidad que afecta su vida diaria.